Amados, gracia y paz de nuestro Padre Dios y de nuestro Salvador Jesucristo para cada uno de ustedes. Hoy quiero hablarles de hashtag Quédate en casa. Es la etiqueta que el COVID-19 creó en el mundo entero a través de Internet. Sin ninguna duda, la pandemia nos sacó de nuestros templos y nos metió en casa. Y los evangélicos en Paraguay y en el mundo entero estamos muy ansiosos por reabrir las puertas del templo y soñamos que sean una condición sin COVID-19, la normalidad digamos, de antes. Pero hoy estamos metidos en nuestras casas, más aún que aquí en el país, la fase 3 se ha prolongado y la fase 4 está en un futuro todavía incierto, que es el momento en que podemos abrir los templos para más personas, pero aún sin las condiciones normales antes del COVID-19. Ante esto, surge la pregunta que muchos se hacen. ¿Es urgente o qué tan urgente es volver a los templos? Y la respuesta a esto quiero darle con otras preguntas. ¿Qué es lo que Jesús enseñó acerca de los templos? Revise, analice esta pregunta. ¿Qué dijo Jesús con respecto a los templos? Busque en los evangelios y no va a encontrar mayormente nada. No era prioridad para el Señor el templo ni asistir al templo. Podemos hacernos otra respuesta con otra pregunta. ¿Cuál fue la práctica de la iglesia primitiva durante los 3 siglos que más creció? Recuerden ustedes esa iglesia que dejó Jesús ahí. Esa iglesia tuvo 3 siglos, 300 años gloriosos, en que más creció, más maduró, más alcanzó la geografía mundial. Era una iglesia que traspuso todos los límites de la imaginación y todas las fronteras políticas. ¿Qué fue lo que ellos practicaron? Y les leo el versículo de Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué es lo que ellos hacían? Predicaban y enseñaban de Jesucristo por el templo y por las casas. Quiero hacer nada más una observación a esto. Cuando en los hechos se habla de que los cristianos estaban en los templos, no se refería al templo que podemos imaginar con 4 paredes y un techo. No, era el patio. Era esa plaza que siempre está frente a los templos en nuestra ciudad y en las ciudades del interior del país. Podemos imaginarnos que eso era el patio de los gentiles. Era el lugar donde las mujeres y los que no eran judíos podían estar. Ahí es donde estaban los cristianos, no estaban en el templo. Así que desde el comienzo mismo los cristianos no tenían templo y por 300 siglos no lo tuvieron. Y la oscuridad, vale la curiosidad, cayó sobre el pueblo evangélico, el pueblo cristiano,
cuando en el siglo IV se declaró al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Entonces empezaron a construir templos, catedrales inmensas, y el crecimiento en calidad y en número de los cristianos fueron para abajo, y cayeron las tinieblas en la vida de la iglesia. Entonces, cuando los hechos refieren a que el pueblo de Dios estaba en los templos, se refería al patio, no al templo. Podemos decir que el pueblo cristiano nunca tuvo templo propio. Si alguna vez se asomó a algún templo, era el templo de los judíos, no de los cristianos. Entonces, a la pregunta de que es tan urgente reabrir los templos, la respuesta sería: piense en lo que Jesús dijo acerca de los templos. Y es más, piense en lo que dijo Pablo, si dijo algo acerca de los templos. O piense en los apóstoles, en los que escribieron los apóstoles, que escribieron acerca de los templos, y no va a encontrar nada. Y lo que hacían los cristianos, sí, para los cristianos eran urgente, y lo que ellos lo hacían eran discipular y evangelizar por las casas. En el templo de los judíos ya no, más todavía cuando en el año 70 no quedó piedra sobre piedra de este templo. Y lo que sí tenemos que poner la urgencia son en dos cosas: en el discipular, que es el gran mandamiento, y en el amar, que es el mandamiento más importante. Quiero nada más hacerle esta reseña acerca del gran mandamiento, que encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué lo llamamos la Gran Comisión? Y en primer lugar, porque es grande en su autoridad. Jesús dejó decenas, cientos de mandamientos, pero ninguno como este, que recurre a su autoridad para decir: toda autoridad me es dada. Y ahí, con esa autoridad, nos envía. Como nunca, Él usó su autoridad para hacer esta comisión, para llamarnos con este mandamiento. Y recuerden ustedes, en tiempos antiguos, desobedecer al rey era un peligro de muerte. Entonces, cuando Jesús dice toda autoridad, Él está reclamando una obediencia total y absoluta a este mandamiento de hacer discípulos. Y este mandamiento le llamamos la Gran Comisión porque es grande también en su efecto multiplicador. Jesús y sus 12 eran todo el discipulado de entonces. Pero a partir de que Jesús dice estas palabras, a partir de que Jesús envía a sus discípulos, deja muy pronto de ser 12, se convierte en 120, se convierten en miles, en miles. Es decir, es grande porque Jesús estaba pensando en grande,
pensando que el discipulado no iba a quedar con esos 12 apóstoles y demás discípulos, sino que iba a multiplicarse en muchos otros más. Es grande por su extensión geográfica, se extiende a todas las naciones. Jesús en un momento dado restringió, por así decir, limitó su ministerio a la geografía de Israel y al pueblo judío, pero ahora abre el discipulado y pensando en el mundo entero, en todas las naciones, en todas las criaturas, en toda persona. Así que este mandamiento es grande porque se va a las naciones, sale de los países, se va a las naciones. Eso, por así decir, es un mandamiento internacional. Y es grande por su extensión a toda la vida. Jesús dijo que guarden, y esto se debe traducir como que practiquen todos los mandamientos que dejó Jesús acerca de toda la vida. Se extiende a toda la vida, a cada parte de la vida de cada individuo, de lo que debe practicar en cada aspecto de la vida cada discípulo. Por eso es grande en su extensión en la vida, porque abarca toda la vida de todas las personas. Y es grande por su extensión en el tiempo. Jesús nos dijo que era para cierto tiempo, que después de un tiempo el discipulado debía de parar, que el discipulado debería de ser para determinadas situaciones. No, dijo para hasta que el Señor venga, por los siglos de los siglos. Así que esta gran comisión es grande y le llamamos la grande comisión, aunque digámoslo sinceramente, suele ser la gran omisión. Una de las grandes cosas y urgentes cosas que hemos olvidado de hacerlo. COVID-19 nos quitó del templo, nos quitó de nuestras actividades para hacernos tal vez pensar y a ponernos a cambiar y hacer lo que sí es urgente. Lo que sí urgente es meternos en nuestras casas y hacer discípulos. La gran comisión es lo urgente. Acerca del gran mandamiento de amar, quiero hablarles en otra oportunidad. El COVID-19 nos metió en las casas donde debemos comenzar a amar. Mandamiento más importante del que depende toda la Biblia, la ley y los profetas. El mandamiento más importante tiene que ver con las relaciones. Y las relaciones más difíciles y más caras y más importantes las tenemos en casa. Así que sea este tiempo de estar metidos en casa, un tiempo de amar y un tiempo de hacer discípulos a lo que está a nuestro alrededor. Es mandamiento del Señor. Y el Señor nos esté bendiciendo con cada obediencia, porque recordamos el refrán, que la bendición está en la obediencia. Dios le bendiga mucho, mucho y hasta pronto.